Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Mushoku Tensei, la novela del slime, El héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego a algo chidori. Arco 8, capítulo 17, un enfoque mágico. Por mucho que fuera necesario, la certeza de que se trataba de una situación sin precedentes no hizo sino aumentar. Entre los sucesos que habían tenido lugar en Lugúnica registrados en los libros de historia, había un caso parecido a esta inusual situación, pero en esa secuencia de acontecimientos, el caso no fue tratado como nada importante. La guerra demi-humana. Fue una guerra civil a gran escala que tuvo lugar en el pasado de Lugúnica, y al igual que la situación actual, fue el único caso registrado en la historia en el que los muertos resucitaron como enemigos. Sin embargo, los libros de historia se centraban más en las fricciones entre las tribus humanas y semihumanas, y los extraordinarios ataques llevados a cabo como parte de la guerra civil no se habían registrado en detalle. Fue lamentable. Si los detalles de aquella época se hubieran registrado con más profundidad, podrían haber sido útiles ahora. No me voy a quedar atrás de estos tipos. Con un rugido y un golpe de puño, un grupo de soldados imperiales, todos de tez pálida, volaron por los aires a la vez. Aprovechando la energía que había extraído con fuerza del suelo que pisaba con firmeza, descargó un golpe con todas sus fuerzas, más parecido a un tajo que a un puñetazo. En rápida sucesión repitió el ataque una segunda y tercera vez, y cada golpe derribó la formación enemiga. No era nada impresionante como una formación. A primera vista, las siluetas del enemigo se acercaban una al lado de la otra, pero no tenían nada parecido a liderazgo táctico, coordinación o estrategia. Si ese fuera el caso, eran simplemente un grupo de individuos. Si solo fueran un grupo de individuos, Garfield no se quedaría atrás. Sin embargo, Soa. Con una fuerte estocada, un doble tajo rozó el cuello de Garfield. Sintiendo que se le ponían los pelos de punta, miró fijamente a su oponente. Habiendo aparecido de repente apartando a patadas los fragmentos de un no muerto destrozado, era otro no muerto vestido con un aire diferente al de los demás. Garfield chasqueó la lengua, levantó su hombro y se revisó el cuello, donde la punta de la espada le había rozado ligeramente. La extensión del tajo era de aproximadamente la longitud de un dedo de diferencia, entre el primer y el segundo golpe. Era la técnica de un maestro que realizaba una finta intencionalmente, y luego intentaba cortar la cabeza del adversario con un segundo golpe. No eran más que un grupo de individuos sin formación, pero ocasionalmente entre ellos, había quienes tenían este nivel de habilidad. Como resultado, se había vuelto un poco más complicado de lo esperado, y supuso que había un no muerto habilidoso por cada 20. Por ello, no podía despreocuparse de sus aliados diciéndoles que estarían bien mientras trabajaran juntos. Según una evaluación de la situación, era muy posible que una formación de 100 hombres pudiera ser destruida por un solo no muerto experto. Soa eran los sonidos producidos por las armas de los no muertos hábiles. Garfield arrugó la nariz, ante lo cual el no muerto volvió a lanzar el mismo doble tajo. Al contrario de lo que se acababa de mostrar, el alcance de la técnica había cambiado para ser más atrevido. Antes, la diferencia era del tamaño de la punta de un dedo, y ahora era del tamaño de un puño. Un corte profundo del tamaño de un puño sería mortal, por poco profundo que fuera. Sin embargo, el no muerto que había desencadenado la técnica abrió mucho los ojos, mostrando un rostro en marcado contraste con el de alguien confiado en la victoria. La razón era sencilla: su brazo derecho, que sostenía la espada, había quedado destrozado a la altura de la muñeca.
Garfield, no importa cuántos trucos obvios hagas, tu empuñadura en la espada siempre está en la misma posición cuando lanzas un tajo. El Valgren de 3 cabezas tiene un solo cuerpo. ¡Ja! Cambió de mano para destrozar la izquierda y luego clavó el puño en la cara atónita de su oponente. En cuanto el impacto del golpe le atravesó la nuca, la cabeza del no muerto voló por los aires como si fuera una fruta que se abre de golpe. A medida que su cabeza se desmoronaba, fisuras atravesaron su torso y sus piernas, y todo su cuerpo se hizo añicos. Garfield, esto no me agrada. Contemplando los restos de su enemigo derrotado, Garfield pronunció esas palabras. Lo que irritaba a Garfield era la forma en que los muertos vivientes eran derrotados y destruidos. Puesto que se trataba de cosas muertas, no sería apropiado describirlo como una forma de morir, y más que nada, la propia forma en que se destrozaban privaba a Garfield de la sensación de estar luchando contra algo que tenía vida. Lo único que le quedaba era una débil sensación de frío, preguntándose contra qué demonios estaba luchando. Garfield se secó el sudor de la barbilla con el brazo, y cuando miró a su alrededor, vio un flujo incesante de soldados no muertos, en la llanura nocturna en que se había convertido el campo de batalla. Para combatirlos, una fuerza táctica de retardo, de la que formaba parte Garfield, libró una dura batalla. En un principio, Garfield había sido asignado a una unidad médica para hacer buen uso de su magia curativa, pero la política de evitar que la gente resultara herida se adaptaba mejor a la naturaleza de Garfield que la de tratar a los heridos. Petra, Garfsan, tu inquietud es preocupante. Si estás tan inquieto, mejor ve a ayudar a la gente que lucha, en vez de estar luchando contigo mismo. Eso dijo Petra, que trabajaba duro en la misma unidad médica que Garfield. Aunque no fue porque ella hubiera insistido, Garfield se apresuró a salir. En realidad, como voluntario, pensaba que estaba dando buenos resultados. Sin embargo, no era tan engreído como para decir que estaba haciendo el mejor trabajo aquí. La razón era: personaje desconocido, hazlo. Un grito agudo resonó en la oscuridad de la noche, e inmediatamente después se oyeron sucesivos disparos de arcos tensados. De acuerdo con el grito de Tarita, el jefe del pueblo de Sudrak, se disparó una lluvia de flechas tremendamente densa. En lugar de flechas individuales, cayeron como un solo racimo que no dejaba medios para esquivarlas. La única forma de evadirlas era atraparlas o repelerlas todas. De hecho, los muertos vivientes, al no tener más remedio que sufrir el ataque, intentaron utilizar sus armas y escudos. Sin embargo, Tione, ya lo veo. Holly, adelante. Los muertos vivientes, concentrados en el cielo, fueron alcanzados por una pesada flecha disparada desde un fuerte arco por una voz asertiva. Literalmente, decir que les atravesaron sería quedarse corto. Aquel absurdo impacto fue como ser embestido por un carruaje de dragones a toda velocidad. Los no muertos que adoptaron una postura defensiva, volaron por los aires, junto con el grupo que tenían detrás al mismo tiempo. Garfield, mi asombroso yo no se supone que pierda contra ti, pero eso es una puta locura. Los muertos vivientes que eran débiles fueron erradicados por la lluvia de flechas que dominaba la zona, y los muertos vivientes que eran fuertes y sobrevivieron a aquel ataque fueron abatidos por el potente arco. El ritmo de los cazadores coordinados impresionó enormemente a Garfield. Incluso para Garfield, sus movimientos se detendrían si se convirtiera en un erizo al ser atravesado por las flechas, y luego además estaba el enorme daño del fuerte arco que no podía esquivar. Consideró un alivio tener esas tácticas de su lado. Garfield, bueno, no tengo ni idea de lo que está pasando por ahí. En contraste con la gran fuerza de los Sudrak, otro grupo se ganó la admiración de Garfield de una forma diferente. Acompañaban a Subaru, que debería haber luchado solo en el Imperio, eran un grupo donde todos parecían rudos. Se trataba del autoproclamado Batallón de las Pléyades. Pléyades, lo haremos, lo haremos, lo haremos, lo haremos. Pléyades, más fuerte. Invencible. Superior. Superior. Pléyades,
Eran anormalmente ruidosos en medio de una batalla nocturna, y el ojo de Garfield no pudo distinguir a nadie que fuera excepcionalmente hábil en proezas marciales. Por supuesto, muchos de ellos parecían haber refinado sus técnicas hasta el nivel de un soldado imperial. Era difícil decir si la mayoría de ellos estaban entrenados, pero se les daba bien dejarse llevar por sus instintos y la forma en que se desbocaban. Pero, aún así, eran fuertes. Ya, la diferencia en la fuerza física era como un adulto en comparación con un niño. Personaje desconocido, es hermoso. Su fuerza es refrescante. Una voz llegó hasta Garfield, que miraba fijamente cómo luchaba el batallón de las Pléyades. Cuando volvió la cabeza, alineada junto a él había una mujer de piel morena y pelo teñido de rojo, Miselda. Miselda, que tenía una sola pata de palo, lucía una sonrisa del color de la sangre ante el violento estilo de lucha del batallón. Garfield, no lo entiendo, pero tienen algo que ver con el capitán. Me pregunto qué estarán haciendo, pero no me preocupa que sea malo. Miselda, con capitán, te refieres a Subaru, ¿verdad? Emilia y los demás tienen mucha fe en él. Garfield soltó una gran carcajada, y entonces dijo, ¿solo fe? Una palabra así se queda corta. El capitán es un hombre que devuelve 100 veces más de lo que esperarías de él. No era ni una exageración ni un engaño. Desde el fondo de su corazón, Garfield no dudaba en elogiarlo de esa manera. Ante la respuesta de Garfield, la calidad de la sonrisa de Miselda cambió. De una máscara de guerra, a algo que de algún modo era más tranquilo y albergaba un sentimiento de comprensión. Miselda, yo también comprendo ese sentimiento. En el ritual de la sangre vital y en todas las batallas posteriores, Subaru siguió demostrándonos su valía. Posee el alma de un guerrero. Aunque no tenga buena cara para un hombre, sería un buen marido para Tarita. Garfield deja de hablar de su cara. Al capitán también le preocupa su mirada. Además. Miselda, además. Garfield, por mucho que te haya encantado el capitán, hay alguien de quien ya ha decidido enamorarse. Miselda, ya veo. Así es. Garfield se frotó la nariz con el dedo y Miselda asintió profundamente. No estaba seguro de hasta qué punto sus palabras eran una broma y hasta qué punto eran auténticos elogios, pero el hecho de que Subaru también fuera valorado dentro de este imperio enorgullecía a Garfield. Dondequiera que estuviera, Subaru implicaba a la gente que le rodeaba y obtenía grandes resultados. Sin embargo, aunque Subaru podía llevarse muy bien dondequiera que se encontrase, era el deseo de Garfield y la voluntad colectiva de todo el campamento que se quedase con ellos. Por este motivo, todos se apresuraron a llegar al corazón del imperio. Garfield y, sin embargo, tuvieron el descaro de interponerse en el camino de nuestra asombrosa reunión con el capitán. HK. Garfield era un militar al que le encantaba competir contra los fuertes. Pero no era un adicto a la batalla que eligiera luchar contra cualquiera y contra todos, sin importar el momento o el lugar. Reunirse con un compañero importante y encontrarse en una situación en la que ese delicioso momento de reencuentro se veía interrumpido por enemigos que aparecían constantemente no llenaba su corazón de felicidad, sino únicamente de odio. Garfield, pero, seguro que son un montón de raros, ¿no? Miselda, que los muertos vuelvan a la vida no es natural. Entiendo lo que dices. Garfield, no me refería a eso. Miselda se quedó extrañada. Sus colmillos crujieron al morderlos. Miselda enarcó una ceja ante el murmullo de Garfield. Como respuesta intencionada a su duda, Garfield sacudió la barbilla, dirigiendo su mirada hacia un grupo de no muertos que seguían siendo blanco de las flechas de la Sudraquiana. Garfield, fíjate bien y te darás cuenta. No hay una forma segura de matar a estos tipos. Algunos se rompen con una flecha, mientras que otros no, incluso con 5 flechas clavadas. Miselda, también hay bestias duras. Igual que las personas. ¿No es lo mismo? Garfield, conozco la diferencia entre ser fuerte y débil.
Esto no es así. No podía explicarlo bien, pero desde el punto de vista de Garfield, incluso entre los no muertos que parecían más o menos iguales en fuerza, percibía una diferencia en su nivel de dureza. Que una flecha diera o no en un punto vital parecía tener poca importancia. Algunos parecían no verse afectados incluso cuando una flecha les atravesaba un ojo, mientras que otros se destrozaban por una sola flecha clavada en el hombro. Se sentía como si no pudieran ser medidos por la fuerza o la debilidad de su fuerza vital. Garfield, maldita sea. Solo de pensarlo me duele la cabeza. Es un guiltalo que se quedó a un paso. Si los aplastamos a todos, no me importará de todos modos. Roswaal, eso es exactamente lo que pensaría un guiltalo al que le faltó un paso, ¿no? En ese momento, los hombros de Garfield se sacudieron en respuesta a la voz que descendía por encima de su cabeza. Cuando se apresuró a mirar hacia arriba, una silueta se acercaba tranquilamente desde el cielo nocturno densamente nublado. Poco a poco fue adquiriendo la forma de un hombre al que Garfield no podía soportar. Y entonces, Roswaal, ya que estás luchando, déjame darte una mano. Garfield, Dudley, bastardo. Roswaal, uy. Me siento mal diciendo esto después de que por fin te hubieras acostumbrado a mi alias, pero después de la reunión que tuvimos antes, ya no hay necesidad de ocultar mi nombre. Así que, como siempre, puedes. Garfield, maldito Roswaal. Roswaal, aunque hay un prefijo innecesario, pero puedes llamarme así, no me importa. De hecho, Roswaal, que había aterrizado en el suelo, se estaba riendo, provocando la irritación de Garfield. Desde que se infiltró en Wallachia, puede que haya ocultado su maquillaje facial y sus extravagantes trajes, pero su peculiar forma de hablar, que también debería haber quedado sellada, ha vuelto. Al oír que el seudónimo también se había levantado, se podía deducir que la discusión en el carruaje del dragón probablemente se había zanjado. Las negociaciones que Otto, Frederica y los demás habían mencionado antes, para llegar a un consenso respecto a su implicación con el Imperio, sin torcer los sentimientos de Subaru y Emilia. Eso en sí mismo fue una alegría para Garfield. Garfield, si ya has terminado de hablar, me gustaría saber cómo acabó. Beatriz. ¿Has cambiado de bando? Es raro verte estar con ese bastardo. Beatriz, de hecho, es por necesidad. Si es posible, Betty preferiría no separarse de Subaru ni un segundo, supongo. Pero, no se puede evitar ya que se está confiando en mí, de hecho. Dicho esto, Beatriz se soltó de los brazos de Roswaal. Como solo fue durante un mes, Beatriz seguía activa incluso en ausencia de Subaru, por lo que ahora que de algún modo había conseguido reunirse con Subaru, Garfield pensó que estaría decidida a no separarse de él nunca más. De hecho, justo antes de que todos estuvieran a punto de asfixiar al Subaru despierto en el carruaje de dragones acoplados, la chica había estado murmurando algo parecido con una mirada completamente decidida en los ojos. Para que se fuera del lado de Subaru y viniera al campo de batalla con Roswaal. Beatriz, Garfield, estoy aquí para averiguar el origen de ese malestar que sentiste, supongo. Garfield, ¿el origen del malestar? Roswaal, si entras en una batalla sin conocer a tu enemigo, los resultados serán menos de la mitad de lo que esperabas. Esto se compensa conociendo al enemigo. Especialmente este enemigo, que está envuelto en demasiados misterios. Tras soltar a Beatriz, Roswaal balanceó los brazos como si se sintiera algo solo. Ante las palabras de aquellos dos, Garfield se sintió optimista sobre el resultado de la conversación, y su espíritu de lucha se disparó. Aunque el portador de este mensaje era el despreciado Roswaal. Mi Zelda, no Dudley, sino Roswaal. ¿Ese es tu verdadero nombre entonces? Roswaal, sí, señorita Miselda. Debido a ciertas razones, he tenido que falsificar mi nombre. Le pido disculpas. No solo yo, sino también Emilia Samá, a quien usted conocía como Emily, tuvimos que hacer lo mismo. Miselda, como eres un hombre con una cara bonita, estás perdonado. Beatriz,
qué base tan escandalosa para una decisión, de hecho. Miselda digirió la cuestión de los seudónimos con su peculiar sentido de los valores. A su lado, Garfield miró hacia la pareja de Roswaal y Beatriz. Garfield, así que la lucha va a seguir en el Imperio, y la razón por la que han venido es. Es más fácil que magos que tienen habilidades para hacer cosas fuera de toda lógica, identifiquen acontecimientos del mismo campo. Roswaal, se trata de una colaboración histórica entre Lugúnica y Volaquia. Lo más valioso que el reino puede ofrecerle a cambio, es un enfoque mágico para determinar la causa. Si el conocimiento de un mago podía ayudar a identificar la causa del interminable flujo de no muertos, entonces seguramente no había nadie en la facción de Emilia mejor cualificado para ayudar que Roswaal y Beatriz. Emilia era una usuaria de artes espirituales, Ram era de las que confiaban en sus sentidos, y Petra aún estaba en proceso de aprendizaje. Roswaal, ¿cómo ha sido realmente luchar contra ellos durante un periodo prolongado? ¿Han detectado algo interesante? Garfield, no entiendo muy bien la diferencia entre los que son fáciles de vencer y los que son difíciles de vencer. Creo que hay una razón aparte de si son fuertes o débiles, pero... Roswaal, así que la capacidad de supervivencia y vitalidad de cada individuo es diferente. Garfield chasqueó la lengua ante Roswaal, que estaba pensativo con un dedo largo y delgado en la barbilla. Era cierto que no le gustaban todos los movimientos de Roswaal, pero el chasquido de lengua de ahora no se debía a irritación con él, sino a que contaba con sus pensamientos y conocimientos. Porque, honestamente pensó que Roswaal era confiable en esta situación. Beatriz, Roswaal, mirarlo aturdido no te llevará a la respuesta, de hecho. Roswaal, de acuerdo. Bueno, entonces, ya que llegamos a esto. Beatriz. ¿Cuánto maná te queda? Beatriz, después de haberme reunido con Subaru, me siento perfecta, supongo. Roswaal, muy bien. Entonces. Sonriendo de repente, los ojos heterocromáticos de Roswaal se entrecerraron, y poco después, 4 luces de diferentes colores flotaron en el aire a su alrededor. Cada color representaba un tipo de maná diferente. Roswaal chasqueó los dedos, y las 4 luces de colores atravesaron la oscuridad de la noche, a la velocidad de una flecha, penetrando en el lejano grupo de muertos vivientes, cada una con sus propios poderes. Uno de los muertos vivientes estalló en llamas y otro quedó envuelto en hielo. A uno le cortaron los miembros con una ráfaga de viento, y otro fue atravesado en la ingle por un bloque de roca que surgió del suelo. Todas ellas eran heridas mortales, una fuerza destructiva que las rompía en pedazos infinitesimales con un crujido un segundo después. Garfield, e incluso Miselda, enarcaron ligeramente las cejas sorprendidos por el resultado. Roswaal, como se informó, es el atributo de fuego el que funciona más efectivamente. Viento lo hizo mal, y tierra no se trata de forma diferente a un golpe físico. Congelar parece ser ineficiente con su consumo de maná. Sin embargo, para Roswaal, el ejecutor del ataque, lo importante no era que los muertos vivientes fueran derrotados, sino cómo la fuerza de los ataques afectaba a los muertos vivientes. Y entonces, Beatriz también había comenzado el mismo examen, pero de forma diferente a Roswaal. Beatriz, Vita. Beatriz levantó la mano hacia el cielo nocturno, y su magia cantada se inmiscuyó en la lluvia de flechas que soltó el pueblo de Sudrak, mientras las flechas surcaban el cielo. Innumerables flechas cayeron sobre los muertos vivientes. Su peso se multiplicó varias veces por los efectos de la magia Jin de Beatriz, magia que alteraba el peso de su objetivo. El aumento de su poder podía medirse por el espectacular sonido que salía de cada no muerto al ser atravesado, en el suelo. Beatriz, como dijo Garfield, no se explica por qué unos zombies se desmoronan y otros no, aunque las flechas sean de distinto peso y tengan distinta potencia, de hecho. Garfield, si haces todas las flechas más pesadas, ¿no será difícil notar la diferencia? Beatriz, no pienses tan bajo de Betty, supongo. En lugar de hacer todas las flechas del mismo peso, cada flecha fue probada de manera diferente, de hecho.
Beatriz parecía enfadada, inflando las mejillas como una niña pequeña, pero su respuesta en un esfuerzo por no ser tratada como una tonta fue aún más tonta. Garfield, como persona que podía utilizar la magia, aunque especializada en magia curativa, comprendía la precisión de la manipulación mágica que estaba haciendo Beatriz. Se veía que lo que acababa de hacer con magia tenía la misma dificultad que enhebrar muchas agujas a la vez sin usar las manos. Además, Beatriz y Roswaal estaban. Roswaal, la causa de su desmoronamiento no es la pérdida de sus miembros. Algunos de ellos siguen vivos incluso después de arrancarles las vísceras. Aunque son humanoides en apariencia, es mejor no pensar en ellos como criaturas vivientes. Beatriz, solo para ti sería fácil tratarlos como si no fueran seres vivos. Cuando se ríen, se enfadan e incluso hablan, supongo. Quizá esté relacionado con la acumulación de cierta cantidad de daño, de hecho. Roswaal, esa es una valoración bastante insultante. He pasado mucho tiempo con todos vosotros, y creo que he recuperado gran parte de mi humanidad. Algunos de ellos pueden ser derribados con solo una pierna volada. Si es una condición de acumulación de daño, no suma. Beatriz, es un argumento ridículo resolverlo como una simple diferencia de resistencia individual, supongo. Roswaal, ¿qué otra razón podría haber? El flujo de maná es uniforme. Beatriz, de hecho, es uniforme. Espera, de hecho. Es demasiado uniforme, supongo. Mientras intercambiaban bromas entre ellos, la investigación de Roswaal y Beatriz sobre el enemigo avanzaba. Sorprendentemente, mientras discutían, los dos comprobaron la disposición de los muertos vivientes que les atacaron, utilizando sus respectivas áreas de especialización mágica. El fuego, el viento y las flechas púrpuras arreciaron, y los no muertos fueron incapaces de acercarse a los dos mientras luchaban espalda con espalda. Por supuesto, Garfield y Miselda también atacaron a los no muertos para mantenerlos alejados, pero incluso sin ellos, Roswaal y Beatriz no se amilanarían. Aunque no lo diría porque Beatriz lo odiaría. Miselda, esos dos no podrían estar más sincronizados. Garfield, no podemos dejar que oigan eso. Al igual que los pensamientos de Garfield, Miselda hizo exactamente la misma valoración. Mientras hacía gala de una coordinación que solo podía describirse así, Beatriz, ajena a lo que estaban pensando, bajó las cejas y gritó, Roswaal. Beatriz va a tocarlo solo una vez, de hecho. Roswaal, qué imprudente. Tras decir esto, Beatriz pateó ligeramente el suelo con el pie y saltó hacia adelante. Con un aleteo del dobladillo de su vestido, el pequeño cuerpo de Beatriz se elevó como una pluma. También fue un salto antinatural, ya que su propio peso fue eliminado mediante el uso de la magia Jin. Así, Beatriz se dirigía hacia un único no muerto que le daba la espalda. Al sentir que Beatriz se acercaba, se dio la vuelta para mirarla. En ese momento Roswaal gritó Chival. Y tras eso, la mano derecha del no muerto, que sostenía una espada, se vaporizó, justo antes de golpear a Beatriz con ella. Roswaal apuntaba al no muerto. Una luz blanca que había emitido la punta de su dedo había quemado el brazo del adversario. El no muerto se quedó tieso de asombro, y Beatriz le puso la mano en la frente. Entonces, los inconfundibles ojos de Beatriz se abrieron de par en par. Beatriz, como era de esperar, supongo. Beatriz refunfuñó mientras su cuerpo era apartado por un brazo que rodeaba su esbelta cintura. Sujetando el cuerpo de Beatriz, Roswaal intercambió su lugar con ella y asestó un fuerte puñetazo con el brazo opuesto al que la sujetaba, destrozando la cabeza del no muerto antes de que pudiera recuperar la compostura. Roswaal, santo cielo, yo soy el que va a ser regañado por Subaru Khan. Beatriz, y es Betty quien se llevará todos los elogios de Subaru, de hecho. Es magia de restauración, supongo. Roswaal, así que esa es la razón. Roswaal, que se había quejado de la imprudencia de Beatriz, cerró su ojo amarillo ante lo que le dijeron en lugar de una disculpa. La actual interacción con los muertos vivientes dio a Beatriz algún tipo de certeza.
Parecía que Roswaal lo había entendido en pocas palabras, pero, por desgracia, Garfield no tenía ni idea de lo que significaba. Garfield, oye, no estoy entendiendo nada. Explícalo de forma que hasta Emilia Samá pueda entenderlo. Beatriz, esencialmente, Emilia y Garfield son casi iguales en cuanto a su comprensión, de hecho. Ahora conocemos la estructura del cuerpo de los zombies y el mecanismo que hay detrás, supongo. Garfield, como pregunté, ¿qué demonios significa eso? Garfield hizo la pregunta rechinando los dientes. Garfield ya conocía la existencia de la magia de restauración. Era una magia que podía restaurar objetos dañados, y había oído que los mejores usuarios podían incluso restaurar libros quemados de sus cenizas. Sin embargo, se decía que había pocos usuarios y que también había deficiencias notables, como la necesidad de una exquisita precisión mágica y la tendencia de los objetos restaurados a deteriorar su calidad. Y sobre todo, la vida nunca podría ser restaurada. Esto no era restauración ni reparación, sino el reino prohibido de algo como el sacramento del rey inmortal que ya se había planteado unas cuantas veces. Roswaal, la maestra eligió maná para sus recipientes, y yo elegí sangre para los míos. Pero, este enemigo eligió tierra para sus vasijas, ¿no les molesta si el contenido se desborda? Roswaal, tapándose la boca, habló de la revelación que le había hecho Beatriz. Incluso entonces, la comprensión de Garfield no llegaba a la de ellos, pero podía intuir que era un camino que conduciría a respuestas terriblemente inquietantes y desagradables, incluso para Garfield. Haciendo caso omiso de Garfield, Roswaal miró a Beatriz con una expresión sombría en el rostro. Roswaal, Beatriz, esto no es el sacramento del rey inmortal. ¿Verdad? Beatriz, la base es la misma, pero el enfoque es diferente, de hecho. Para el sacramento del rey inmortal, el recipiente es lo primero, y el alma lo segundo, supongo. Sin embargo, en cuanto a estos zombies. Roswaal, el alma viene primero, y el recipiente después. El cuerpo cambia de forma para adaptarse al alma. Ante el comentario de Roswaal, Beatriz asintió profundamente. Como de costumbre, Garfield no pudo entender la parte crucial del intercambio entre ambos. Garfield, conteniendo su amargura, de repente no podía creer lo que veían sus ojos. Roswaal estaba allí con una expresión que reflejaba aún más angustia en su rostro que la de Garfield. Nunca había imaginado que pudiera tener esta expresión contorsionada en el rostro. No, Garfield había esperado darle un puñetazo en el estómago algún día, queriendo provocarle una cara de angustia, pero por una razón ajena al deseo de Garfield, Roswaal estaba agonizando. Con esa agonía reflejada en sus ojos, Roswaal abrió la boca. Roswaal, creo que podría saber quién es este enemigo. Garfield, de verdad. Entonces. Roswaal, pero, espera. Eso no puede ser. Después de todo, yo acabé con ella con mis propias manos. Desapareció la compostura que tenía justo antes, y la voz de Roswaal se llenó de vacilación y duda. Ante su actitud de no decir las cosas claras, Garfield parpadeó y enseguida enseñó los dientes. Si hubiera sido el propio Garfield, era posible que se le hubiera ocurrido alguna idea absurda. Sin embargo, fue a Roswaal, y no a Garfield, a quien se le ocurrió la idea. Garfield, bastardo, no es el momento de proferir semejante debilidad. Beatriz, Roswaal, aclara una cosa, de hecho. Garfield se inclinó hacia adelante como si quisiera agarrar a Roswaal por el cuello. Sin embargo, antes de que su mano pudiera estirarse en señal de agresión, la voz de Beatriz golpeó al silencioso Roswaal. Beatriz clavó los ojos en Roswaal, y tras esperar a que éste la mirara. Beatriz, la causa de tu vacilación está relacionada con madre, supongo. Roswaal, ¿soy tan fácil de leer? Beatriz, de hecho, solo los asuntos relacionados con madre pueden disgustarte tanto. También, más recientemente, sobre Ram, supongo. Roswaal, estoy seguro de que también me invadirían las emociones si te pasara algo. Roswaal,
que había respondido con una sonrisa irónica, cerró los ojos con firmeza y apretó las mejillas. Luego, tras haber dejado a un lado la vacilación y la debilidad de antes, abrió los ojos y asintió. Roswaal, la observación de Beatriz es correcta. El mecanismo por el que los zombies reviven sin el cadáver original es una aplicación de la magia de restauración. El requisito previo para ello es la invocación del alma, que es una aplicación del sacramento del Rey Inmortal. Beatriz, de hecho, tanto la magia de restauración, como el sacramento del Rey Inmortal, no son el tipo de técnicas que se puedan utilizar inmediatamente después de comprender la teoría. Para empezar, dada la proeza de combinar tipos de magia tan fundamentalmente diferentes, no se puede decir que haya ni siquiera un puñado de genios que puedan hacerlo, supongo. Los que podrían hacerlo serían Roswaal, del linaje del maestro. Sin embargo, no puede ser el maestro. Por lo tanto, la maestra de la que hablaba Roswaal y la madre de la que hablaba Beatriz eran la misma persona, y de ningún modo podía decirse que esa persona no tuviera ninguna relación con Garfield. Aunque podía resultar confuso porque había varias personas con el mismo nombre, cuando oyó que se trataba del nombre de aquella bruja, Garfield lo comprendió de inmediato. Una sola palabra de Beatriz había cortado la agonía de Roswaal, y su actitud de intentar admitir lo que no quería admitir también podría haber influido en la comprensión de Garfield. Sin embargo, Miselda, qué mirada más grosera. De repente, Miselda murmuró en voz baja. Como se trataba de los entresijos de la magia, Miselda, que probablemente no podía seguir la conversación entre Roswaal y Beatriz más que Garfield, había renunciado a comprender la causa de la agonía de Roswaal y se centraba únicamente en atacar a los no muertos. La mujer se había detenido en seco y miraba hacia arriba con los ojos fieros entrecerrados en señal de agresión. Garfield también miró hacia el objetivo de la penetrante mirada del cazador y se atragantó. No solo Garfield, sino también Beatriz y Roswaal. Sin embargo, el motivo de las reacciones de esos tres fue ligeramente distinto. Para Garfield, fue porque vio una figura familiar que no debería haber estado allí. En el caso de Beatriz y Roswaal, parecía que el motivo era un sentimiento más negativo. En el cielo nocturno, con una larga y ondeante cabellera rosa, había una muchacha vestida de negro. Su rostro era el mismo que el del ser que Garfield había admirado desde que tenía uso de razón. Sin embargo, con unos ojos fríos que nunca se habían dirigido a Garfield, le miraba con desprecio. Chica, esto no era lo deseado, pero la implementación tuvo éxito. Al parecer, este mundo ha reconocido mi existencia como su propia vida. El rostro familiar murmuró con voz familiar, trazando suavemente con la mano la grieta que le atravesaba la cara y mirando a Garfield y a los demás a través de sus iris dorados. En respuesta, Roswaal tragó saliva con un audible trago y abrió la boca. Roswaal, así que estabas viva. Sphinx. Sphinx, no, estoy muerta. Observación, requerida. Con una voz indiferente, como burlándose, la chica con una apariencia que se parecía exactamente a Ryusu, la abuela de Garfield. La bruja, Sphinx, con la cara de un no muerto, así lo declaró. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.